Buenas a todos, bienvenidos a Visiones de Taijeto. Y llegaron los fanzines. Aquí tenéis una buena selección, una buena recopilación de fanzines. Todos ellos son fanzines vascos, ¿no? De Euskadi. Hay fanzines de Vizcaya, fanzines de Guipúzcoa, fanzines un poco orientados a todo lo que es la temática punk, hoy, un poco más temática musical, diríamos. Fanzines que yo colecciono y, bueno, coleccionaba en mis tiempos mozos. Yo mismo hacía también fanzines, así que es un tema del que antes sabía muchísimo, pero ahora, pues bueno, hace muchos años ya que ya no estoy en este rollo y pues ya igual algún dato seguramente me baile, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una retrospectiva de lo que tenemos por aquí. Empezamos por aquí tenemos fanzines guipuzcoanos, Odol Kids, ¿no? O los chicos de la sangre, ¿no? Odolki en euskera significa morcilla, ¿no? Odoloste, Odolki. Y hace la coña de Odol Kids, ¿no? Chicos de la sangre, chicos sangrientos, chicos morcilleros, ¿no? Y aquí avisa que dice Euskal Herriko Punkoi interrogatorio servitzua, ¿no? El servicio de interrogatorio de Punkoi de Euskal Herria. Y bueno, este es el primer número que sacaron. Aquí es de Ustaira, Bebina eta Sortxiko Ustaia, pues esto sería de julio de 2008, lehenengo zenbakia, número 1. Este fanzine lo comandaba Pepino, ¿no? de Guipúzcoa. Pepino era, bueno, un clásico en la escena guipuchi, ¿no? Es un tío que, bueno, que él comandaba fanzines como Bando Punk, él tocaba en Afonía, tocó en Orreagas Aspisas Pisorchi, él montó un sello discográfico como era Puscarra Records, donde impulsaba mogollón de bandas de toda la barduria emergente, ¿no? Todo aquel sonido que, bueno, que era un rollo, vamos a decir, hoy british, hoy con mezcla de hoy francés, ¿no? Que se creó un poquito a rebufo de todas las bandas aquellas, ¿no? Kalekume, Descontrol, un montón de bandas tenían allí en Guipúzcoa y era impresionante la que montaron, ¿no? Todos estos fanzines yo los compraba en la tienda de Bilbao Street Warriors, ¿no? Que la comandaba Colinas, que era cantante de Suspenders. Aquí en este primer número creo que había un especial, sí, había un especial de Suspenders. Y que, bueno, aquí en toda esta época había como una especie de polémica súper chunga que enrarecía un poquito la atmósfera de todo este movimiento, ¿no? Se juntaban como envidias, cosas políticas. Y bueno, lo guapo aquí, pero bueno, al final todos eran del mismo barco, ¿no? Porque esto, al final todos era, dentro de lo que cabe, era una escena skinhead punk, pero siempre desde un punto de vista más de izquierda que de otra cosa. Aunque algunas bandas se identificaban a sí mismas como no políticas, pero bueno, todos estábamos más o menos en el mismo barco. Aquí tenéis un reportaje a Helber Boys, y bueno, lo interesante aquí en este fanzine es que este fanzine combinaba muy bien el humor con la música, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, el 25% de la recaudación irá destinado a la compra de un vibrador para María San Gil, a ver si sonríes más, bollito, ¿no? María San Gil era la diputada del PP de Euskadi. Y tenía coñas aquí los Suspenders actuando en unas abarrotadas gradas. ¿A quién da más miedo? ¿Colinas o el infiltrado de atrás? ¿Quién da más miedo? Sí. No ves, tenía aquí coña. Esta era Miner, esta era la novia de Iñaki, que luego este hizo una banda más punk rock, que era BC Bombs, BC Bombs, Bass Country Bombs, que yo mismo les edité un disco a ellos, el segundo disco, Let's Go Bombs, con mi sello discográfico, con mi aventura catastrófica en el mundo discográfico que fue Erronca Records. Pero bueno, aquí tenemos un montón de números, Odol Kids, clásico guipuzcoano, Toilette Cine, Odol Kids. Este es un recopilatorio de Odol Kids en el que hace una especie de homenaje a diferentes fanzines de la época que marcaron a todo lo que era la idiosincrasia, ¿no? Del cine guipuchi, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues tenía Camden Town, VPF, también clásico fanzine, Piojosas, Puñetazo, también Skinhead, Mortaja 13, muy interesante este cine, Street Kids, un montón, ¿no? De cosas. Aquí tenemos también otro número de Odol Kids, bueno, Calico Movida también era un programa de radio también que impulsaba mogollón todo este tipo de bandas, estaba muy bien. Aquí tenemos un especial a Plan B, que era muy guapo, tiene una canción muy chula sobre John Wayne Gacy, míticos Plan B, más punk rockeros, interrogatorio Servichua. Luego hizo un recopilatorio también de todas las entrevistas a bandas de su propio sello, de Puscarra Records. Puscarra significa pedo.
Fijaros, Label Bardulo, ¿eh? Es como una especie de bomba atómica Hiroshima Nagasaki con un ojete. Y gran logotipo. Y aquí tenéis un especial de bando punk en A4 con la vuelta de los Vómito, ¿no? Con Klaus Groten ahí comandando los Vómito. Vamos a pasar a otro fanzine. Tampoco quiero extenderme demasiado y daros la chapa del siglo, porque si lo queréis, pues bueno, podría hablar más en profundidad de estos fanzines, pues con más tiempo y con más detalle, pero bueno, no es la historia es un poco hacer un vídeo para la gente que no sabe un poco qué es un fanzine. Un fanzine básicamente es una revista, digamos, creada por un fan, ¿no? Entonces, lo guapo del fanzine es que recoge un poquito el espíritu do it yourself, hazlo tú mismo, y un poquito pues la esencia punk, ¿no? Digamos, te lo haces tú creas tu propio medio de comunicación, si no existe, pues lo creas tú. Y es un medio, digamos, libre, ¿no? No tiene ningún aparato del sistema, ni está viciado por nada, ¿no? Por nada externo. Es simplemente tú muestras las inquietudes que tú tienes y entrevistas a lo que te gusta a ti. Y hay fanzines de todo tipo. Estos fanzines son musicales dentro de lo que es el mundo punk, pero hay fanzines de todo tipo. Hay fanzines sobre cine, fanzines sobre terror, sobre el fantástico, sobre muchísimos conceptos, y todos son bienvenidos, ¿no? Esto es la máxima expresión del underground, ¿no? Sería los fanzines, ¿no? Bueno, antes de hablar del punk rocker, de este fanzine, yo al principio creía que se hacía desde Baracaldo, Vizcaya, pero creo recordar que uno de ellos, Kochi, que uno de los redactores, era de Sondica, y siempre me recriminaba que no eran de Baracaldo, que somos de Sondica, ¿no? No sé cuál, siempre me decía. Y bueno, antes de hablar del punk rocker, recordar que este número Odor Kiss tiene una entrevista brutalísima a Ilegales, a Jorge Martínez, recientemente fallecido, bueno, que siempre, nunca apuntaba sin hilo, ¿no? Jorge Martínez, ¿no? En sus declaraciones era un hombre, bueno, totalmente directo, ¿no? Y bueno, impresionante, ¿no? Jorge Martínez, ¿no? ¿Qué vamos a decir de Jorge Martínez, ¿no? Del gran Jorge Martínez y de los grandísimos Ilegales. Bueno, vamos a pasar a hablar de este fanzine punk rocker. Este fue uno de los primeros fanzines. Bueno, todo lo que estoy hablando de fanzines en formato A4, ¿eh? No hablo de fanzines en formato A5 ni otros formatos. Solo vamos a hablar de fanzines vascos en formato A4. Entonces, aquí tenemos el número 3 del punk rocker, ¿no? Un clásico entre los clásicos de Vizcaya, ¿no? Y además punk rocker era un fanzine que combinaba muy bien estos sonidos, ¿no? El punk, el rock, y luego también sí que es verdad que siempre le había dado bastante coba a la música hoy, ¿no? En este número, pues bueno, fijaros aquí el mix de cositas que tenemos desde Kike Turmix, Social Combat, una banda de Valencia, surgida de las cenizas de bandas como Alta Tensión, ¿no? Voice of a Generation también, conciertos como Tinto Rock, ¿no? En la portada tenemos a Mickey Fitz de los Business, que yo les vi en Durango, en el Plateruena. Yo recuerdo los pedazos de conciertos que se montaban en Plateruena, ¿no? Cuando vinieron Perkele de Suecia, Templas de Estados Unidos, Business, Exploited, se montaban ahí unas giras de puta madre con bandas internacionales, ¿no? De Capaces más de rollo punk rock, Non Servium, que estaban pegando muy fuerte en esa época, ¿no? Que todavía tenían solo los dos primeros discos, que son los buenos. El disco número 3, El Imperio del Mal, el concepto del disco está bien, pero yo creo que ya perdía un poquito la esencia de los dos primeros. Yo creo que el primero lo recuerdo con mucho cariño porque pegó muy fuerte, pero el segundo fue un pelotazo de la hostia. Así que es verdad que ahora mismo, pues igual no me voy a poner a escuchar Non Serving. Yo es una banda que pienso que ha perdido el rumbo totalmente, es otro rollo, no tiene nada que ver con lo que era, está más cerca de bandas, de conceptos de bandas como Sociedad Alcohólica, de bandas de este tipo, ¿no? De estas que tocan en Viña Rock y tal. Pero Non Servium, los primeros Non Servium, cuando tocaron en el Gasteche de Basauri, era una tralla de banda, o sea, era bueno, demoledores. Frontkick, ¿no? Que esta es una banda también que venía de Oidarrase, ¿no? Oidarrase era una banda de Mallorca, de las islas, creada un poquito también, llegó a pegar el pelotazo porque estaba detrás un sello discográfico que hizo una labor increíble, ¿no? Mark Skanky, ¿no? De Ibiza, que él creó Bronco Bullfrog Records y impulsó a un montón de bandas como Alta Tensión, Last Warning, Suburban Rebels y bueno, Social Combat también, los mismos Social Combat. Y bueno, Frontkick era una banda que rompía bastante con ese punk oi macarra anarquista que era Oidarrase, y Frontkick era un concepto diferente, ¿no? Un poquito más rock and rollero, más melódico, con influencias de Ramones, de bandas de estas de punk rock americano que estaban pegando muy fuerte en esa época. Este número es de abril 2004, yo me lo compré en la época, claro, en abril 2004. 2 euros costaba, también tenía un especial sobre Red Alert, gran banda.
y una entrevista tochísima a Nuevo Catecismo Católico, que precisamente en un concierto Nuevo Catecismo Católico con Suspenders y Hoy Cobras en Bilbo Rock, en este año conocimos a los editores de Punk Rocker, porque era acojonante, porque uno de ellos, que era Kochi, este tío era un coleccionista de la hostia de fanzines y era una especie de enciclopedia brutal, ¿no? Y yo recuerdo que, claro, nosotros también, bueno, yo hacía el fanzine Ración Doble, que está aquí, y ellos conocían mi fanzine, o sea, era increíble, ¿no? Aquello. Y bueno, era muy, muy bonito toda esa época porque se juntaban, o sea, gente con inquietudes y tal, y compartían sus movidas. Ellos eran muchísimo más mayores que nosotros. Nosotros teníamos 18 años en esa época. Y ellos pues tendrían pues 10 o 15 más que nosotros. Pero eso, Kochi, el que estaba detrás de esta publicación, que estaba también con Gaby, con más gente, ellos hicieron una labor de la hostia por toda la música punk, el rock, el hoy, en Euskadi, ¿no? Y sacaron números geniales, ¿no? Como este Punk Rocker número 3, el Punk Rocker número 4, con una pedazo de entrevista a Opsioca 95 increíble. Opsioca 95 era una banda muy interesante, era un rollo hoy, pero desde un punto de vista más izquierdista, redesquino, comunista. Y bueno, Carles Viñas es un escritor, escribe libros, hace ensayos muy interesantes. Y aunque sí que es verdad que en la época que le entrevistaron ellos, hicieron un giro más a un sonido más hardcore, más fuerte, los primeros álbumes eran como hoy Machacón, British, muy duro, ¿no? Entrevista muy interesante a Anti-Régimen, J. Siemens de Spasmódicos y TDK, Terrorismo de Destrucción, Caos, The Lurkers, GBH, Argis, Los Violadores, muy, muy, muy chulo. El siguiente número que tengo aquí, y luego siempre era muy guapo porque luego ponían como entradas de conciertos, ¿no? Ratos de Porao, Subterranean Kiss, Ramones, Exploited, muy interesante. De la colección de ellos. Aquí este siguiente número pues tiene una entrevista. Era muy chulo porque Última Asalto era como la banda que no se podía hablar de ellos, ¿no? Porque eran como terribles, ¿no? Última Asalto. Y los de Punk Rocker les entrevistaron, yo también les entrevisté, y claro, rompía un poco Punk Rocker con el rollo de que venía del número 3, que era Non Serving y tal, que es todo lo contrario, ¿no? Son como los archienemigos, ¿no? Non Serving y Último Asalto. Pero, joder, aquí te mete Último Asalto y luego te mete The Oppressed, que era como la máxima manifestación del rollo hoy antifascista, ¿no? Pero metía muchas cosas muy chulas, ¿no? Chingaleros, Ukasubs, Hasta Cask, Berrier Noir, Noir sería. Y bueno, estaba muy bien, ¿no? El tour alemán de Suspenders. Era muy, muy, muy... Esta gente controlaba mucho, las entrevistas eran muy buenas. Y bueno, si te gustaba todo el rollo punco y tal, con buena información, pues esta gente sabía de lo que hablaba y era muy guay porque no tenían como muchos prejuicios y aunque ellos venían más de un rollo punk, TNT, increíble, esta entrevista es muy buena a TNT. Gran banda, TNT. Y era muy guay porque no tenía ningún tipo de prejuicio a la hora de hablar de diferentes estilos, mezclarlos, como yo también intenté de aquella manera, que creo que con éxito, aunque sí que es verdad que veo un poco mi fanzine y mi guerrilla urbana, y creo que da un poquito de vergüenza ajena algunos números, pero bueno, pero lo que era la esencia de este tipo de fanzines que mezclaban diferentes estilos que no eran solo específicos del rollo skinhead o pelao, pues molaba mucho, ¿no? Este otro número, Álvaro Heras, que hizo un libro increíble como Lluvia, Hierro y Rock and Roll, Distorsión, Los del Puente Romano, Pleonaki Pletkos, también una banda muy interesante, Telepath Boys, muy guapo, ¿no? O sea, esta peña sabía mucho, mira, V8 Wonkers, había bandas también que no tenías ni puta idea de dónde salían, y ellos les entrevistaban y hacían unos reportajes chulísimos. Mira, Chori, este tío, hacía portadas para un montón de bandas, de eventos, nos hizo a nosotros portadas para nuestros fanzines, para mi fanzine El Arropiero hizo una portada guapísima, también nos ayudó siempre Chori para un montón de cosas, casi desinteresadamente, para proyectos como discográficos nos hacía las portadas, luego le pagábamos en discos y tal, y era un tío súper enrollado. Me acuerdo que quedamos con él en Algorta una vez para hablar de posibles negocietes, y él vino andando y tal, y volvía andando. Sí, hace muchos años que no tengo contacto con él, pero era un tío siempre de 10. Siempre me pareció un tío muy majo. Y luego también Kochi, y no sé si alguien más, ha ido haciendo desde hace muchos años como recopilatorios de todo lo que pasaba en los años 70, 80, todo lo que fue el rock radical vasco RRV,
para la nueva generación, ¿no? Para que la llama de alguna manera u otra pues siga manteniéndose, ¿no? Especial suyo, clasicazo absoluto, es este Vomitar y Escupiré Punk Rock. Este es de la época, 108 páginas, está destrozadísimo. Pero esto fue verdaderamente increíble. No teníamos tanto internet y este especial hacía un recopilatorio de diferentes fanzines. Tenía mucho de Muscaria, de un montón de fanzines de la propia colección de Kochi. Espero no equivocarme, creo que lo hizo Kochi. Yo juraría que lo hizo Kochi. Mira, Comando 9 milímetros de Madrid, increíble banda, muy buenos, con Manolo, Ubi, Comando Ataca de nuevo. Pues eso, Interterror de Valencia, aquí había de todo, Decibelios, y aquí podías leer entrevistas pues a todas estas bandas, ¿no? RIP, Escorbuto, Quinta Asamblea, Baldín Badass, Siniestro Total, Parabellum, Basura, Optalidón, Los Nikis, todo tipo, Cuarto Reich de Zaragoza, la UBI, Último Resorte de Barcelona, Bulpes, un montón, ¿no? Entonces molaba Radical Hardcore también de aquí de Vizcaya, yo soy Julio César, un montón de bandas, no solo de primera fila como Cicatriz o yo que sé, o Decibelios, o Escorbuto, o La Polla Records, sino también bandas más de segunda fila, incluso de tercera fila, pues como Delincuencia Sonora, Antirrégimen, Basura, Escoriacha, Puta Casca, un montón de bandas, Naste Borraste, que todas ellas contribuyeron un poquito a la escena musical de Euskadi, ¿no? Euskadi, bueno, aquí también no solo habla de Euskadi, también habla un poquito de todo lo que es el rollo ibérico, ¿no? Con Lodi Social de Cataluña, Paquirri y los Pantoja, Escupitajo, tienes un montón, aunque sí que es verdad que predominaba sobre todo el rollo Euskaldun y vasco. Yo recuerdo también que luego también se hizo un documental que yo mismo les entrevisté, el documental No Acepto, que era muy interesante, sobre todo lo que fue el rollo punk, rock, y creo recordar que hablaba de Barcelona, Madrid y Euskadi, ¿no? Sobre todo. Que Euskadi, perdonen, ya podéis perdonar, pero yo creo que Euskadi tenía las mejores bandas, ¿no? Que eran Cicatriz y Escorbuto, ¿no? Y Tijuana in Blue también, grandísimos. Este es mi fanzine, tengo aquí solo el número 3 y el número 5, el 4 no lo tengo aquí, lo tengo en otro lugar, pero bueno, este era un fanzine, vale. El número 1 y el número 2 eran fanzines en A5, como muy cutres. El número 1 era un rollo musical, un fanzine musical que combinaba un poquito, que estaba buscando un poquito su identidad, un poquito su esencia, y era una especie de mezcla entre música punk sobre todo. Me gustaba también mucho el rollo hoy, skinhead y tal, pero lo metía como un poquito. Y también combinaba un poquito música reggae, música negra, algunos artículos incluso políticos también, como de una temática un poquito como anarquista, incluso un poquito nacionalista, vasca también podría tener algo. Era un poco un mix de cosas, quería como intentar contentar un poquito a los dos lados, porque sí que es verdad que me gustaban bandas o me gustaban grupos o venía yo de un mundo como muy nacionalista vasco, pero también tenía contactos y me gustaban muchas bandas que estaban pegando muy fuerte como Sin Dios, Puag, Los Muertos de Cristo, bandas que venían de una temática más libertaria anarquista y bueno, pues me gustaba mucho, ¿no? Yo recuerdo en este momento, cuando hice este fanzine, mira, no pone ni el precio, julio de 2008 saqué este fanzine, han pasado ya 18 años. Punk hoy, o sea, punk hardcore hoy, rock and roll desde la puta Algorta, ¿no? Este fanzine se hacía desde Vizcaya y ponía nuestro tiempo la crisis, nuestro espacio la calle, nuestro Dios la lucha, ¿no? Una frase de Decibelios con una foto de Decibelios en la portada. Una banda que marcó muchísimo y de ahí viene el nombre del fanzine, ¿no? De la canción Ración Doble de Decibelios. Este número tenía entrevistas a Decibelios, Doble Fuerza de Egipto, o sea, de Egipto, que digo, de Argentina. De Egipto, tú sí que estás en Egipto. Claro, estaba pensando en Egipto porque el otro día me vino un libro de Diablo Ediciones sobre el cine de Egipto y por eso, pero bueno, Argentina, Doble Fuerza Argentina, que Hugo Irizarry era el cantante de Doble Fuerza y sigue siendo el cantante, que él venía de ascendencia de origen vasco, ¿no? No Acepto, entrevista a los responsables del documental No Acepto, Postmortem, que eran de Galicia, que ahí estaba Yago, que hacía el fanzine Atentes, Acero Condal, una banda de Barcelona como muy bestia, muy potente, muy fuerte, con una estética y una imagen súper agresiva y violenta. Ellos venían de bandas como Área de Combate y Cirrosis de Barcelona y bueno, era una pasada de banda. Última Sacudida de Galicia, Último Asalto, entrevista a Último Asalto, Overdose TV. Esta es una banda francesa
que uno de los miembros era español, entonces claro, de ahí viene el contacto, tenía el contacto con ellos y bueno, pues les hice una entrevista, no es una banda que tampoco sea la hostia, pero bueno, Proud de Madrid, que pegaron muy fuerte con el álbum Rey de Reyes, en un rollo hardcore old school muy, muy bestia, muy, muy increíble este grupo, nos gustaba mucho. Save 2 de Valencia, reseñas, Barón Rojo, una entrevista a Serpa de Barón Rojo, claro, Serpa, joder, mira lo que ha pasado ahora con él, pero bueno, en esta entrevista ya daba perlitas, ¿no? De cositas que luego han ido viniendo después, pero bueno, Serpa para mí siempre ha sido un grande y es una persona que, bueno, aunque pienso que se le ha ido la olla en algunas cosas, él tiene su opinión, él pienso que es una persona que tiene bastante miedo a muchas cosas y puedo comprender su manera de expresarse. Para mí siempre será un genio, un tío que ha escrito canciones increíbles junto a su mujer y ha comandado una banda que para mí ha sido esencial, ¿no? Sobre todo los primeros álbumes de Barón Rojo espectaculares. Golpe de Estado, estos eran de Guipúzcoa, a estos les trajimos nosotros a tocar a un festival que montamos nosotros que se llama Desmembrados Fest en Baracaldo y recuerdo que se comieron todos los bocadillos que preparé yo con mi vieja. Yo y mi vieja preparamos unos bocatas para las bandas y el otro colega que hacía otro fanzine, que es este, que es el Glory Days, que era Jonathan, no tengo contacto con él ahora mismo, pero bueno, él colaboraba conmigo en muchos proyectos y hacíamos conciertos, festivales y tal. Hicimos este concierto juntos. Ahora no le he perdido la pista, no sé dónde está. Se fue a vivir a Holanda, pero ya no le he perdido la pista. Y bueno, hicimos bocadillos los dos y los de Golpe de Estado eligieron mis bocadillos, que eran bocadillos, no sé, que eran de lomo albardado o rebozado con pimientos rojos, creo que era. Y además me dijeron que estaban cojonudos. Plan B, que son estos, Plan B. Los de la... Si podéis escuchar, ir a YouTube a escuchar la canción sobre John Wayne Gacy, de Plan B. En el jardín de John Wayne Gacy, los niños juegan con muñecas muertas. Una banda muy guapa, Plan B. Y luego de Von Däniken, ¿no? Yo tenía muchísimo contacto con Íñigo, que es de Bilbao, que él vive en Tarragona, tarraconensis, ¿no? Digamos, que la provincia romana, ¿no? Tarraconensis. Y bueno, vive en Tarragona. Él es de Tarragona y él era el cantante y líder y frontman de una banda que a mí me volvía loco, que es Ajuste de Cuentas. Podéis encontrar su maqueta en internet, está fatal grabada, pero marcaron muchísimo. Y luego montó una banda que es de Von Däniken, que yo les edité un disco en vinilo, 12 Hot Shots. Y bueno, es una banda muy, muy, muy interesante. Es una banda como de coña, pero tocan súper bien. Ellos mezclaban como diferentes estilos musicales. Muy guay, ¿no? A ver, la maquetación del fanzine era un poco mierda, está un poco hecha mierda, pero bueno, esto es un poquito... era muy interesante porque, a ver, la maquetación era un poco lo que era. A ver... entrevistaba con Den84, que era, mira, esto es Barón Rojo. A ver, vale. Y esto, por ejemplo, esto sí es interesante, porque yo hice una cosa que metía misterio, ¿no? Y le entrevisté a Santiago Vázquez. Entrevista a Santiago Vázquez. Le hice una entrevista a Santiago Vázquez, una entrevista, pienso que bastante currada, y él me la contestó, tío. O sea, sí, bueno, pienso que no sabe que salió en un fanzine punky, antisocial y loco como este, ¿no? ¿Qué más tenía? Tenía también una entrevista a Riot Squad, que es una banda de Valencia, que venían de Last Warning y Alta Tensión, una banda como súper guapa, que me molaba mucho. Y eso, el número 4 pienso que es el mejor de todos, no lo tengo aquí, otro día lo enseñaré. Y luego el número 5, que este es el número 5, que era otro rollo, ¿no? Tengo dos, o sea, si lo queréis o lo que sea, y podemos hacer un negociete, ¿no? El número no os va a costar mucho, en toda colección lo vendo. Me quedan de la época, este creo que lo saqué en 2012 y me queda alguno todavía. Los otros volaban siempre, o sea, en una semana, 2 semanas ya no tenía fanzines. Todas las distribuidoras de España lo querían vender. Las distribuidoras del rollo punk hoy lo querían mover, pero bueno. Este es el número 5, que era un poco más loco. Por el culo te la hinco, ración doble 5. Tenía mogollón de referencias, no V de Vendetta, el escudo de Getcho, aquí el logotipo de Sherpa, de Barón Rojo. Este número era muy loco porque tenía una entrevista a Sandra G, era trip porno. Quería dar como una mezcla, un giro un poquito, salirme del rollo punko y hacer otro rollo. También meter diferentes estilos como Dibu Borgir, Vómito, Ángeles del Infierno de banda de heavy metal, Motor Zombies. Un rollo diferente, ¿no?
algo cinematográfico también, ¿no? Fijaros aquí con el logotipo de Ronca Records, los Devil Riots. Y bueno, este número pues era muy loco, muy loco, muy loco. Era loquísimo, era una locura de fanzine. Teníamos como muchas coñas. Una entrevista a Mr. Black, que era rollo country, el Reno Renardo, había entrevista. Muchas coñas, ¿no? Mago de Oz. El Mago de Oz con Oscar de Lujuria salían también aquí. Andrei Chikatilo. Ángeles del Infierno. ¿Qué más? A ver. Acero Condal, otra vez. Esto, hostia, no se puede enseñar esto. No se puede enseñar. Sandra G. Actriz porno. Dimmu Borgir, aquí Ucabilcada de Algorta, aquí tenemos chorradas de José Mota, Torrente, era una cosa inclasificable, ¿no? Motor Zombies, aquí tenemos un especial sobre el concierto que montamos nosotros, el Desmembrados Fest, donde actuaron un montón de bandas, como Von Däniken, Motor Zombies, una reseña de un concierto de Barón Rojo, reseñas de conciertos que era un descojono. Aquí salimos nosotros, aquí salimos nosotros vendiendo, este soy yo, vendiendo nuestro material, aquí estoy yo, estos eran colegas míos, organizadores también del festival. A ver, ¿qué más enseñamos aquí cosas? Fijaros aquí todas las fotos que hay nuestras. Salimos aquí. Esto es la reseña del Oktoberfest que se hizo en Durango. Buah, grandísimo. Grandísimos festivales que se hacían. Entrevista a Tagadá Records, que era un tío de Cantabria, que él venía también del mundo fancinero y sacó algunos álbums también. Esta es una entrevista a Chupa de Abadiño, que montó el último concierto de Scorbuto con la formación original en Abadiño. Aquí tenemos un montón de coñas. Una entrevista a Cuarto Reich de Zaragoza. También tenía entrevistas a Corroscada. Bah, súper loco, ¿no? Y tengo también el siguiente número, que el siguiente número ya no lo sacamos, pero está hecho, pero no se hizo. O sea, no se sacó, porque este fue como un poco bluff. Aquí pegó un poco bajón, porque mucha gente que compraba el fanzine no entendió el cambio de meter más heavy metal, de meter más misterio, de intentar escapar un poquito de ese rollo solo punk hoy, intentar abrirnos más, porque en esta época teníamos como muchas influencias también de fanzines como Amazing Monsters, 2000 Maníacos, fanzines que venían un poco de otro rollo, ¿no? Como Harlem, también Subterfuge, también nos marcaba bastante. Y queríamos un poco escapar un poquito del rollo punk, skinhead, todo eso, aunque nos seguía gustando y seguíamos metiéndolo, pero bueno. Este es el volumen 1 y claro, en el volumen 2 también venía New, pero claro, esto no se sacó. Igual algún día, mi objetivo, mi intención es intentar hacer un libro dentro de unos años o lo que sea. Intentar hacer un libro recopilando todo lo que fue el fanzine mío y todo lo que fue la información más chula que yo piense, o sea, hacer algo como hizo Kochi, pero en libro sobre mi colección de fanzines con las bandas o entrevistas que yo considere más interesantes para la nueva generación. Pero claro, esto hay que hacerlo por amor al arte, porque va a costar dinero y seguramente no voy a ver un pavo porque no le va a interesar a nadie. Pero bueno, pero sí me gustaría dejar como una especie de legado, digamos, fanzinístico, ¿no? A las siguientes generaciones. Aquí vamos un poco con el que empezó todo, ¿no? Con el padre, con el Aitite, con el abuelo de todo. Si no fuera por Muscaria no existiría ningún fanzine de todos los que están aquí. Muscaria es un proyecto que crea Roge Blasco, con también Óscar Amézaga, pone pasta. Óscar Amézaga luego comandaría el sello discográfico Discos Suicidas. Y también estaba Roberto Mosso por aquí, que estaba con Sarama, era colega de los de Scorbuto, luego se metió en ETV, Roge Blasco también estuvo en ETV, en Radio Euskadi, era gente... Roge Blasco era vecino de mi padre, ellos eran de una familia un poco bien, mi padre no, pero Roge Blasco sí, eran colegas desde pequeños y bueno, eran como, no niños de papá, pero bueno, eran gente que tenía como acceso a cultura, acceso a música, hacían viajes, compraban álbums, compraban discos y luego Óscar Amézaga también tocó en una banda, en Lavabos Iturriaga. Bueno, Muscaria es un clásico absoluto, aquí pues bueno, entrevistaron a todos, Erchañac, Sarama, Scorbuto... Y plasmaron pues todas las bandas que venían, Iron Maiden, Ramones, todas las bandas que venían, pues esto es como una especie de crónica. Luego yo creo que el siguiente que marcaría también bastante, el siguiente fanzine que marcaría bastante fue El Tubo, y Destruye en Guipúzcoa también. El Tubo también vizcaíno, marcó mucho también, pero ya más en los 90, y Muscaria en los 80, pues bueno, marcó muchísimo, ¿no? Esto era... además creaba una red de contactos, Angie Dualde, o sea, además estaba muy bien porque mezclaba desde la música de cantautores vascos hasta Camel
o Saxon, y luego tenía también algo de crítica política también, pero desde un punto de vista de MCD, desde un punto de vista periodístico, eso es lo que me molaba a mí, que trataba a las bandas con respeto, de manera seria, y bueno, tengo toda la colección de los Muscaria, mira, con Benito Lerchundi, Silvio Rodríguez, La Polla Records, Servicio, Rupert Ordorica, Itois, mezcla con Nico Chart, mucha música vasca, la Orquesta Mondragón, Derribos Arias, The Jam, Cicatriz, increíble este número, Lou Reed, Lavabos y Turriaga, Escorbuto, el especial de Escorbuto con Benito Lerchundi Barricada, Duncan Du, Cortatu, especial de Cortatu, Sarama, Ucasubs, mítico, Barricadas, fijaos qué número, The Cramps, Escorbuto, Ilegales, Ramoncín y Barricada. Y Mahoma de Rip en la portada, casi nada. Clásico entre los clásicos, Muscaria, y bueno, esto es la Biblia, ¿no? La Biblia. Luego, aquí, he separado aquí unos fanzines, que estos fanzines los editaba DDT, Gatasca, Liquiniano, tienda mítica entre las míticas, que bueno, para nosotros fue como, digamos, la biblioteca de Almejandría, ¿no? Sería para nosotros, ¿no? Biblioteca, acceso al conocimiento. Yo compré los primeros fanzines en esta tienda, que fueron los primeros fanzines que yo compré, fueron 100% papel VC número 3 y Busca y Destruye, que eran además... Eran fanzines que eran como los archienemigos, ¿no? 100% papel VC, eran fanzines que hacía Nacho VC de la discográfica VC Records, y Busca y Destruye era el fanzine que estaba un poquito Potencial Hardcore detrás con Fernando y tal, y bueno, ellos hicieron el Busca y Destruye, ¿no? Un poquito... pienso que me gustaba más 100% papel VC, en mi opinión, pero igual las bandas eran mejores las que metía Busca y Destruye, pero los dos fanzines marcaron muchísimo, ¿no? Sería muy guay hablar un día de toda la rivalidad de VC, Potencial Hardcore, aunque eran colegas, es muy interesante, ¿no? Toda la historia que tiene VC y Potencial Hardcore. Pues aquí tenemos este que fue brutal, este fanzine sobre Escorbuto. Ahora mismo no tengo datos, no recuerdo quién hacía este fanzine. Yo recuerdo que he leído entrevistas al chico que hacía este fanzine, que lo sigue reeditando. O sea, este fanzine, este es de la época, yo me lo compré, que todavía estaba 2,5 euros. Pero no sé si estaba todavía el precio. Yo recuerdo verlo también en pesetas, el precio. O sea, yo creo que ya convivían las dos ediciones, la de pesetas y la de los euros. Y aquí es una recopilación de Escorbuto. De todo Escorbuto, de entrevistas a Escorbuto. Además, en esta época no había tantas fotos como hay ahora, que ahora han salido muchísimas fotos del genial trío de Santurci. Para mí, una de las bandas más auténticas que ha dado la música. Escorbuto, auténticos absolutos. Y bueno, esto lo sacó DDT, Liquiniano, Gatasca ahora, tienda mítica, entre las míticas. Hemos comprado muchísimos discos, muchísimos libros, muchísimos fanzines en esta tienda. Hace muchos años ya que no voy a esta tienda, pero joder, ha sido escuela para mí absoluta. Yo es que joder, recuerdo los sábados, tío, los sábados que íbamos con los colegas, íbamos a Bilbao con una ilusión, tío. Íbamos con una ilusión a Bilbao. Era como una aventura con 16 años, 15, 16, 17. Íbamos a Bilbao por la mañana. Íbamos primero a Liquiniano. Nos comprábamos un montón de discos, muchas veces a ciegas. No teníamos ni puta idea de lo que comprábamos. Comprábamos por intuición. Comprábamos porque habíamos leído en el fanzine que era una banda muy interesante y recomendaba, pues, yo qué sé, el Nacho VC. En el fanzine 100% papel de VC hablaba de una banda, la recomendaba y entonces nosotros íbamos a comprarla. Y luego, joder, ¿tú qué te has comprado? Yo me he comprado esto, a ver tú, nos cambiamos los discos después, la semana siguiente iba a la casa del colega, el colega me dejaba el disco, lo grababa, o sea, estábamos todo el día pensando en música, en crear, en fanzines, todo el día intercambiando información, de conocer bandas nuevas, era súper increíble en esos tiempos. Entonces primero íbamos a Liquiniano, que era, digamos, más un rollo cultureta, más de rollo libertario, también mucho Abertzale, pero como muy cultural, ¿no? Libros pues sobre muchísimos temas, ¿no? También conflictos internacionales, cosas de Palestina, indigenismo, o sea, era como un rollo muy, muy izquierdista, pero era como muy guay, muy interesante, ¿no? Todo esto, ¿no? La guerra civil, los maquis, bueno, estábamos todo el día ahí comprando libros, leyendo libros, viendo cosas, hablando también con los dueños de la tienda, que eran colegas nuestros, que nos vendían ellos los fanzines que nosotros hacíamos, porque mis colegas hacían otro fanzine, que era Urban Unit,
yo también, y ellos pillaban los fanzines nuestros, nosotros comprábamos, cambiábamos, pues era increíble. Y luego después de estar en Liquiniano como 1 hora o 2 horas, también había gente conocida en la tienda, íbamos a Street Warriors, que era una tienda muy pequeña, que la comandaba Colinas, que era cantante de Suspenders. Era una tienda muy pequeñita, también muy enfocada a la ropa un poquito, porque había, sí que es verdad que en todos estos movimientos también hay mucha gente que está como más interesada en el tema estético, que a mí es una cosa que nunca me interesó demasiado. Pero a mucha gente le molaba este rollo, ¿no? Y en Colinas pues siempre nos comprábamos parches, nos compramos chapas, nos compramos fanzines, era más rollo más musical, digamos. Yo siempre me compraba un montón de fanzines, había bandas también extranjeras, porque Colinas traía bandas de Japón, de Singapur, de Malasia, que estaban pegando fuerte, y traía y era súper guay. Y luego íbamos siempre pues, a tomarnos una cerveza, 2 cervezas, le echábamos la mañana y era increíble. Y luego por las tardes, normalmente, pues o íbamos a conciertos, íbamos a Guipúzcoa, íbamos a otro sitio, a ver las bandas que salían en todos estos fanzines. Todas bandas underground, luego nos hicimos amigos de ellos, era increíble, ¿no? Era súper, súper, súper guay toda esta época. Y eran aventuras, tío. Tengo fotos que son verdaderamente increíbles. Algún día las enseñaré. Luego aquí tenemos Tupac, que este es un fanzine que hacía Liquiniano, la tienda. Ellos crearon su propio fanzine y bueno, en esta pues siempre desde un punto de vista como muy libertario, anarquista, pues aquí entrevistaban a Mundo Matadero, que era una banda punky con una cantante femenina. Pues en Cataluña estaba Electroduendes y en Euskadi estaba Mundo Matadero, que tenía saxo también, era muy interesante. Canino de Sin Dios, luego hacían como debates también. Este es un fanzine Bilbao Mierda Rock and Roll, 60 céntimos, también me lo compré en aquella tienda, en Liquiniano, más punky, más actual este fanzine, no es de la vieja escuela. Aquí en esta, entrevistas a Josu Arcada, que hacía el fanzine Arcada, y aquí tenemos a Stopituac, yo les entrevisté en el número 1, El Trono de Judas, yo también les entrevisté en mi número 1, Escorbuto, un dossier, y muchos mitos. Y bueno, una mirada crítica a la distribución alternativa. Bueno, y por último tenemos aquí el fanzine Típico pero Cierto. Tengo varios números, este es el primer número que sacaron, que esto lo hacía largo, era como más contrainformativo, político, en una onda libertaria. Y este lo hacía largo, que era cantante de Blancón, que ellos además tuvieron los cojones de hacer una canción que era Icurriña no, desde un punto de vista anarquista, y bueno, era un escándalo aquello. Y bueno, Típico pero Cierto, luego este chico hizo... Típico pero Cierto era como un proyecto que él hizo de cantautor, porque estaban como muy de moda cantautores que eran de un punto de vista, un prisma anarquista, estaban muy de moda en esta época con bandas como Paso a Paso, que era un grupo súper guay, y Típico pero Cierto, pues también podéis escuchar en Spotify las canciones que hacían. Era un concepto de como banda, fanzine, como un proyecto, ¿no? Luego ellos montaron una tienda que era esta Vaidad también, o sea, era como una cosa como anarquista, como una utopía, pero como muy interesante, ¿no? Todo lo que ellos hacían. Luego aquí tenemos fanzines más nuevos, estos son más nuevos, son de Vizcaya, Glory Days. Este es el número 9, todos los demás números anteriores salieron en formato A5 y este es un especial con Iron Cross, Ajuste de Cuentas, que son los que he hablado antes de la banda de Tarragona, Jenny Boo. Y bueno, y un especial, claro, luego montó un concierto de Iron Cross en Guipúzcoa, que fue la polla aquel concierto, que tocó Kale Kurdangak también, que yo les edité el primer disco, también, y ahora tienen como miles de visitas en YouTube. Y el primer disco lo saqué yo, lo edité yo, eran colegas míos. Y Run Together, que este fanzine creo que era de Sondica, no recuerdo bien, me entrevistaron. Bueno, es que era muy interesante porque muchos de estos fanzines nos entrevistábamos nosotros a nosotros mismos, compartíamos y bueno, yo salían bastantes fanzines de estos también que me entrevistaban porque hacían como debates sobre la escena, qué pensáis sobre las bandas emergentes y tal. Run Together, bueno, era un chaval que era bastante majo el tío y bueno, yo tengo, no sé si tengo alguno también a la venta porque yo compraba fanzines de estos, le compraba como 15, 20 y yo los movía también, los vendía por internet y tal, intentaba darles siempre a todos los fanzines jóvenes intentaba comprarles 20, 25 o 30 y los vendía yo por internet. Sí que es verdad que dejé alguno, 3 o 4, siempre dejabas alguno pues para el futuro o lo que sea, pues no tampoco para venderlo, porque te daba como pena por si se te jodía a ti el tuyo, para tener como de recambio.
Pero bueno, Glory Days estaba muy bien, de Algorta, este fanzine, de Vizcaya, y Run Together también estaba muy bien. Glory Days era un poquito más punk más hoy al final, y Run Together sí que intentaba meter mucho música jamaicana también, que estaba muy bien. Luego el Breaking Rules es un fanzine guipuzcoano. Mira, este lo tengo repetido. Y era un fanzine, y luego también está el Guerrarte Kids, que eran fanzines de Guipúzcoa, sobre todo el Breaking Rules era más interesante. Breaking Rules, que esto lo hacía gente que venía del programa de Radio Caleco Movida, gente que luego tocó en la banda Caleco Urdanga, que ellos también tenían un estudio de grabación, era gente que venía de bandas como Dublin Boys, Hostiada Odd, y era más en euskera, tenía mucho en euskera, algo en castellano también, y bueno, mira, por ejemplo, creo que comentan, no sé si es en este número, comentan mi fanzine. Mira, aquí está, mi fanzine. Lo comentan aquí. ¿Ves? Comentan aquí, en euskera, Bizkaian, Bertan, Euskal Herriko fanzine, frikiena, aurkitzen dugu, ¿no? Dicen que en Vizcaya se encuentra el fanzine más friki que puedas imaginar. Fijaros, por el mío, ¿eh? Pero luego al final ponía, ala ere, ari da estilo racionero, eta, engancha tu egiten du, engancha. Fanzines al chat para los aficionados a los fanzines, derrigorrez eduki beharrekoa. Obligatorio tenerlo, pone. Ezberdina, diferente, original. Epaitu ezazue zeuek. Juzgar vosotros mismos. Así que, bueno, hablaban bien del fanzine. También eran colegas. Pero eran colegas, pero se hicieron luego colegas, después de conocer el fanzine. O sea, no eran amigos antes, eran amigos después, porque ellos cuando conocían nuestros fanzines, ellos no tenían ningún tipo de información sobre nosotros. Luego ya, después de ir a conciertos y tal, vale, tú eres el del fanzine este es el de la banda esta. Era como muy interesante porque nos presentábamos así, vale, este es... Periquito del fanzine no sé cuál, Menganito de la banda no sé cuál, fulanito del sello discográfico no sé qué, y Periquito de la distribuidora tal. Entonces nos conocíamos así un montón de peña y era súper guay porque hacíamos nos agarrábamos unas mangas también brutalísimas y éramos conocidos en todos los sitios y era súper guay. Pero al final era como... había mucha gente en los conciertos, muchísima peña, pero realmente los que hacían que todo girara o que todo el barco fuera adelante, los que engrasaban, digamos, el motor o los motores éramos pues 30 personas. 30 personas, pues 3 de un sello, 2 de un fanzine, otro que tiene una discográfica, otros que tienen una banda, y luego la gente pues se va uniendo, se va juntando y era súper guay. Sí que es verdad que en todos estos rollos también había mucho descerebrado. Había mucho idiota, mucha gente súper pasada con las drogas, muchas envidias, que si la admiraba a mi chica, que si no sé cuál, y había como rollos tóxicos también, y yo prefiero recordarlo con cariño. Pero sí que es verdad que había mucha gente también tóxica, gente como muy imbécil también, pero la gente creativa, la gente que hacía las movidas, era siempre chapo, siempre he hablado bien de ellos y me parecía súper bien todo el trabajo que hacían, porque yo era fan también de lo que ellos hacían. Y aquí vamos con la flor y nata, ¿no? De los fanzines, ¿no? Que es el Sarata. Sarata en euskera es ruido, fanzine for kids. Like You and Me. Sarata, bueno, esto es la Biblia, ¿no? Digamos, seguramente es de los mejores fanzines que se han editado a nivel de península ibérica, digamos, ¿no? A nivel estatal, impresionante. Tengo todos los números. Yo me carteaba incluso con su editor, y tiene cojones que vivía como muy cerca, y nos conocimos porque ellos se interesaron por mi fanzine, yo también conocía su fanzine y quedábamos para comprar los fanzines y tal, y bueno, pues sí que tuvimos como una especie de relación. Bueno, en los conciertos nos veíamos también. Bueno, tú el de Nación Doble, tú el de Sanata, vale, bien, no sé qué. Y teníamos como, bueno, una relación pues sana, digamos, ¿no? Tampoco de amigos, pero nos juntábamos en conciertos y tal. Ellos eran más mayores que nosotros y era gente como muy erudita, siempre nos parecieron, ¿no? Gente que eran como enciclopedias con patas, sabían todos los datos de todas las bandas y entrevistaban y hacían unas entrevistas muy buenas. Gavin Watson, que es fotógrafo de todo el rollo Skin, Rip, del documental sobre Rip, una entrevista a Cock Sparrer, yo también entrevisté a Cock Sparrer en el número 4, Vibrators, MCD, con toda la historia de MCD, con Emrad, banda de Canarias súper controvertida, ¿no? En algunas cosas.
pero muy interesante banda de Canarias, increíble, ¿no? Estaba en euskera, en castellano, y además ellos, ¿no ves? Creo que pone... a ver, tienen aquí cosas. Mira, aquí pone. El número 8, menú del día, pone: si queréis algo más interesante sobre el Sarata, podéis comprar el Ración Doble, mi fanzine, y el Urban Unit, que eran de los colegas. Publicidad gratuita, chavales, no os quejéis. Nos han entrevistado y hemos tenido la seriedad de contestar decentemente. Nosotros les entrevistamos, yo les entrevisté en mi número 2, a la gente del Sarata. Nos saludábamos en los fanzines, era muy interesante, ¿no? Mira, fíjate, es este número, Sam 69, Comando 9 milímetros, Iscambilla, banda Guipucci y Front Pilsen de Cataluña, ¿no? Bueno, increíble. Es que esto es impresionante, o sea, es muy, muy, muy bueno. Un fanzine muy bueno. O sea, además sin errores ortográficos, gente que sabe... Porque claro, había muchos que tenían muchos errores ortográficos, incluso el mío, que a veces estaba hecho como, a veces rápido, porque no daba tiempo y no podías como repasar, revisar si había algún fallo. Y claro, ahora si lo volviera a editar cambiaría cosas, les cambiaría cosas porque... Pero bueno, era la época también, el momento. Este es un fanzine, el número 6. A ver qué tiene por aquí, el número 6. Combinaba Infrariot, banda muy buena, muy interesante. Infrariot, Bad Manners, ya con rollo ska, The Press, el fanzine Hearts of Snake, Crapula, fanzine Crapula, mítico también, este fanzine, tengo yo número servicio, muy bien. A ver, ¿qué más bandas hay? ¿No ves? Aquí hablan de la escena en Euskadi, Guitar Gangsters, Irving Wells. Este es el autor de la novela de Transpotting. Sí. O sea, era como muy cultureta también. Y este es el número 1, fanzine número 1, que bueno, nos voló la cabeza cuando lo pillamos en su día. Buah, era súper guapo. Que tenía una entrevista al pub de Castellane, ¿no? Que era súper polémico en aquella época. Este es un rollo, una visión de todo lo que fue el rollo skinhead de Euskadi en los años 80, con Dieguillo Cicatriz, un montón de peña, ¿no? El fanzine como era ayer y hoy. Y este tiene Fronkit, Caspenan, Copa del Mundo del 82 de fútbol, 999, Angelic Upstars. Imprescindible y fundamental en cualquier cineteca. Y ya vamos con el último, con la última remesa de fanzines vascos, digamos, que este es el Isugiroa, que este lo hacía Gocho en Hermosilla, de Baracaldo, y era un fanzine súper guapo, porque además nos hacía poner unas pilas también con el euskera, ¿no? Porque era un fanzine íntegramente en euskera, como Bando Punk también, Bando Punk, el fanzine de Pepino, también estaba mucho en euskera. Sarata combinaba euskera y castellano, Breaking Rules euskera castellano, Run Together también euskera castellano, todos los demás eran en castellano. Y su Giroa muy, muy chulo, ¿no? Hacía entrevistas muy guapas y las portadas son de Chori. Muy buenas, muchas portadas de Chori increíbles. Bueno, pues aquí tienes de todo, ¿no? Suspende, Patando Porquería, Crashed Out, Finlandia Hardcore, era muy hardcoreta, muy punky también, muy punk rockero, mítico. Tengo muchísimos números, tengo muchísimos. En este, Distorsión, había mucho Carniceros del Norte que pegaron también muy fuerte. Este número, Descontrol, Plan B, otra vez, Yo soy Distorsiones del Puente Romano. Muchas veces sí que se repetían contenidos en algunos fanzines, pero bueno, estaba muy bien. En este BAP, Brigada Criminal, gran banda, Toracinas, muy punk rockero también. Y aquí tenemos Ratos de Porao, Basura, Fonía, Macarrada, Mule Train, Crash. Vale. Y este que tiene... Mira qué portada más chula, Elfo Negro, Latigazos y Sugiroa. Mítico. Yo compraba siempre, Los Monjo, Capaces, Pleonakid Pletkos, Punk Liburual, libros sobre punk. Pues esto es un poco todo. Si queréis un poquito más en detalle, pues otro día podemos hablar más. Este es el volumen 1 de mi colección de fanzines y bueno, como veis, llegaron los fanzines y llegarán más, ¿no? Hoy en día, sinceramente, no apenas compro fanzines ya musicales, prácticamente ninguno. De este rollo no compro ya fanzines. Pienso además que tampoco hay muchos, Tampoco hay muchos. Todos estos fanzines se hicieron, la mayoría, en la época que yo compraba fanzines. Yo empecé a comprar fanzines en el año 2001-2002
Y todos esos fanzines son un poquito de la época, ¿no? Doll Kids sería como de 2008, 2009, estos también como del 2002, 2003, los Muscaria son de los años 80, típico pero cierto 2003, 2004, Ración Doble también, empecé en 2004 y terminé en 2012. Glory Days también, pues 2009, 2010 más o menos, Breaking Rules también, 2010, 2011, 2012, y estos también son de 2006. Abril de 2006, ¿no? Son un poquito de la época. También 2005 por el dibujo. Pues un poquito muy 2000ero todo. Pero bueno, era nuestra vida, ¿no? Los fanzines eran nuestra vida y guardo muchísimo cariño a los fanzines. Así que larga vida a los fanzines. Un saludo.